Muy bien. Bien, hermanos, entonces, capítulo 1 de Tito, ahí em, hemos podido avanzar, no sé si poco o mucho, pero creo que ha habido bendición con lo que los hermanos nos han enseñado. Quise ponerle un título al estudio de hoy, porque mi tarea es seguir en el versículo 9. El hermano Faber terminó hasta el 8, ¿recuerdan? Y si hay un título para esa porción de la escritura es retenedor de la palabra fiel. Ahí está, retenedor de la palabra fiel. Bueno, el contexto muy rápido, muy panorámico de la situación en Creta. Habían tres problemas principales. ¿Quién recuerda cuáles eran? Rápido. ¿Cómo era el liderazgo? Liderazgo deficiente. Otro problema, rápido. Señor, influencia cultural negativa tremenda, ¿cierto? Y un tercero, influencia doctrinal pervertida. Hermanos, ¿qué podrá pasar si fusionamos esas tres cosas? Un liderazgo deficiente, una cultura que quiere entrar sí o sí a la brava a la iglesia y falsas doctrinas y falsos maestros dentro de la iglesia y otros queriendo entrar. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Podrá funcionar bien una iglesia en esas condiciones? Yo creo que si juntamos todo eso es una bomba de tiempo, ¿cierto? Ingredientes terribles, hermano, que, que nos hablan de un peligro inminente, ¿no? Por eso la diligencia del apóstol Pablo, diligencia de él, y le pide diligencia también a Tito en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿De qué manera? Como caiga, así como yo te mandé. Entonces vemos ahí que hay una diligencia, una instrucción clara de parte del apóstol, inspirado por Dios, obviamente, y él va a hablar de muchas cosas, de temas congregacionales importantes, claro, pero también va a hablar de lo familiar, va a hablar de un aspecto social, nacional, pero va a hablar también de temas laborales, porque todo, hermanos, la iglesia hace parte de todas esas áreas. Vemos que se dirige a los más ancianos, o sea, a los más viejos, pero también se dirige a los jóvenes. En pocas palabras, todos somos responsables del buen funcionamiento de la iglesia, ¿cierto, hermanos? Pero, hermanos, evidentemente el liderazgo tiene la mayor responsabilidad en el asunto. Eso no lo podemos negar. Y por eso nos vienen enseñando sobre los requisitos y por eso digo que vamos a retomar desde el versículo 9. Vamos a leer entonces Tito 1, versículo 9 dice, que sea como retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Me gustó leí ese versículo en la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hay un doble propósito ahí, enseñar, pero también ¿qué? Refutar, refutar. Y eso vamos a verlo más adelante. Muy bien. Vamos a mirar algunas palabras ahí que nos vamos a ir encontrando. La primera, el versículo 9, ¿cuál es? ¿Qué será eso? A ver, los que tienen carro aquí, ¿qué es un retenedor? ¿Qué es un retenedor? Sostiene algo, ¿cierto? Muy bien. Un retenedor aquí, hermanos, en este contexto es uno que aprecia, que estima. Hermano, ¿usted aprecia lo que ha aprendido?
¿Usted estima la congregación y la doctrina que un día aprendió, que un día le enseñaron? Pero dice también sostiene, sostiene. Y la idea como, imagínese que usted tiene la puerta medio abierta y hay una turba ya con ganas de entrar. Es más o menos eso, es sostener, no adulterar, es la idea ahí. Y a todos nos corresponde de alguna manera ejercer algo de eso. ¿Qué más dice? Como dije antes, apreciar lo que nos han enseñado. Y dice tal, o más o menos podríamos decir así como realmente nos lo enseñaron, como nos lo enseñaron. En lo personal, hermanos, cuando hicimos el taller y veíamos, hermano, de dónde venimos, como al menos como congregación, como iglesia, como movimiento, no digo que seamos mejores que nadie, creo que si me acosan le digo que podemos ser peores que muchos. Pero hermanos, no estoy hablando de nosotros como personas, sino cómo el Señor, hermanos, trajo el Evangelio a este país, a esta ciudad, y cómo, hermanos, una doctrina que no puedo decir que hagamos las cosas perfectamente, pero sí aprecio, hermanos, lo que los misioneros y los hermanos que han retenido la doctrina hasta el día de hoy y cómo nos la han enseñado. La verdad, yo aprecio mucho eso. Pero hay un para. Ese para nos habla de un qué, un propósito, un objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es? Pero dice que qué, que pueda, que pueda. ¿Qué será eso? ¿Qué podemos pensar de que alguien que pueda? Pues es uno que tenga qué, la capacidad, que tenga la capacidad y hay varias cosas ahí. ¿De qué? Todos tienen la capacidad, pero dice exhortar. La palabra exhortar ahí nos habla de amonestar. Otra, eh, sí, corregir, pero dice corregir con sana enseñanza. Corregir con sana enseñanza. No es de acuerdo a lo que yo quiera, ¿cierto? Capítulo 2 de Tito y versículo 1, Pablo también más adelante lo vamos a ver, pero dice, pero tú, porque recuerden que habían unos fulanos ahí que ya los vamos a ver cómo eran y cómo actuaban. Pero Pablo le dice a Tito, pero tú, ¿qué le dice? Habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Este personaje aquí es uno que tiene la capacidad de corregir con sana enseñanza. ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahí es lo que estamos viendo hasta ese momento. ¿Y a quiénes tiene que hablarle este? ¿A quiénes? ¿Qué dice ahí? A los que contradicen. ¿Hay algunos que contradicen? Bueno, la palabra original de los que contradicen son unos que disputan o rehúsan y son diferentes, ¿no? Hay unos que disputan, que siempre quieren poner, hermanos, un problema o querer discutir sobre las doctrinas, pero hay otros que rehúsan, hay otros que no quieren entender, y estoy pensando en la iglesia, ¿cierto? Porque ya vamos a ver que con los de afuera no es el tema, no es el tema con los de afuera. ¿Por qué digo que no es el tema con los de afuera? Hermanos, no nos ganamos nada con ir a discutir con un testigo de Jehová, un mormón, un católico. En años pasados nos contaban de un hermano que entraba a una casa a evangelizar y veía un santo por allá de una vela y empezaba a decirle a esa gente que había que bajar eso de ahí. ¿A nosotros nos corresponde eso, hermanos? Esa no es la tarea de nosotros. ¿Qué se va a formar ahí? ¿Una qué? Una discusión, una discusión.
Esto no es con los de afuera, es especialmente con los que están dentro, que quieren escuchar o enseñar enseñanzas que perturban. Y la palabra es literal, perturban. Hermano, cuando prestamos atención a doctrinas diversas, que no son las que hemos aprendido, que no las estamos apreciando, pues eso perturba, porque empiezan a entrar, ¿qué? Como las dudas, y hay cosas que las empezamos a ver como lógicas. Y obviamente Satanás no va a venir desarmado a querer meternos una doctrina falsa. Él va a venir con todos los fierros, él va a venir con todo porque él nos quiere convencer de una falsa doctrina. Por eso dice la palabra de Dios que ese tipo de enseñanzas nos perturban. En el capítulo 3, versículo 9 y 10, me pareció interesante. Obviamente vamos a ir allá y seguramente los hermanos lo van a desarrollar mucho mejor. Pero dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Recuerden que en el contexto, pues una de las herejías que estaba entrando con más fuerza, ya lo vamos a ver, era el judaísmo o la circuncisión, que para la época ya no tenía ninguna aplicación. Venido Cristo, muerto y resucitado, dice Hebreos que él fue mediador de un mejor pacto, ¿cierto? Ya estas cosas, estos ritos no tenían ante Dios ninguna validez. Entonces dice que evitar eso, evitar. Vuelvo y le digo, con el vecino que va a una secta y eso, pues hermano, si usted le predica el evangelio y él lo escucha, bien. Pero si la conversación se torna en una contención, pues eso no edifica. Más bien, esa energía tenemos que usarla dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia sí hay que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien lavados, porque dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice deséchalo. Como decimos nosotros, en esos asuntos no nos ponemos, no nos vamos a desgastar, ¿cierto? O como dicen los muchachos, no vamos a botar caspa con eso. Nos desgastamos con personas que ya están creyendo en otra cosa. Y eso suele ser muy dañino para la iglesia, muy traumático. Creo que se han cometido errores en ese sentido, tratando usted de convencer a una persona que ya está creyendo en algo diferente. Yo veo aquí un proceso rápido, pronto, y regresamos al versículo 10 y la realidad de ellos, cómo funcionan, cómo actúan. Esto era lo que estaban viviendo las iglesias en Creta con el judaísmo, con los de la circuncisión. Además, además lo que uno ve, hermanos, cuando uno lee otras cartas, aún en los Hechos de los Apóstoles, es que son totalmente, ¿cómo se dice? Bueno, sutiles, pero también bien fastidiosos. Señor, vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice? Bueno, Pablo, recuerden que Pablo le está hablando a Tito. ¿Qué estaba pasando allá? No podemos dejar de pensar en el contexto de lo que estaba sucediendo ¿dónde? Allá, en Creta. Ya sabemos el contexto. Pero ¿qué le dice Pablo en el versículo 10? Porque hay aún. ¿Qué querrá decir eso? Aún, todavía. O sea que no se había hecho nada, ¿cierto? Y eso es muy lamentable. Porque hay aún, ¿cuántos? Pocos. Dice, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, pero dice mayormente los de la circuncisión. Hermanos, yo cuando estaba leyendo esto, muchos nos habla de abundancia. A veces nos equivocamos, ¿cierto?
pero hay mucha gente contaminada con falsas doctrinas, herejías. La palabra contumaces habla de personas que son rebeldes, rebeldes, tienen una rebeldía, puede ser en contra de una iglesia, en contra de Dios mismo, pero ellos van y ellos lo quieren hacer a su manera. Pero también la palabra traduce desobedientes, desobedientes. ¿Desobediente quién es? Aquel que se le advierte algo y no obedece, no hace caso o hace caso omiso. Bueno, ese es un contumaz. Un contumaz, ese término lo encontramos por allá en Levítico, creo, ¿cierto? El hijo contumaz y rebelde, pues ya sabemos qué había que hacer con él, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más dice de estos personajes? ¿Qué son qué? Habladores de vanidades. O sea, son unos charlatanes. Cuando dice que habladores de vanidades son personas que tienen mensajes vacíos. Pueden ser dos cosas, vacíos, sin sentido, o hay otra segunda opción, malintencionados. Hay mensajes que son vacíos, pero hay mensajes que son malintencionados, que llevan oculto, llevan el veneno, comentarios, tipsitos, cositas que van quedando ahí, que van quedando ahí, que van quedando ahí, y después cuando tiran la doctrina tal cual como ellos la están enseñando, usted ya le ve lógica por aquellas sutilezas que empezaron a entrar. Dice en otra carta, entran encubiertamente, herejías encubiertas. ¿Qué más dice de estos personajes? ¿Qué son qué? Muy bien, engañadores. Y buscaba como un sinónimo en el original y habla de seductores, seductores. Yo siempre digo, hermanos, que si aquí se para bueno, no voy a decir, pero como se llame, con una herejía de esas que nosotros nos choca y que decimos, venga, ¿de dónde sacó eso? Pues eso casi que ni nos va a hacer daño ni nos va a perturbar. Yo creo que no. ¿Sabe qué puede ser dañino? Alguien que hable parecido a nosotros, que se parezca a nosotros y que hable cosas parecidas a nosotros, pero en algún punto está torcido. Ahí es donde está el problema. Y dice que son seductores, que utilizan artimañas para ganar a las personas y hacen lo que tengan que hacer. Hermanos, hacen lo que tengan que hacer. De las herejías, hermanos, las sectas más heréticas que hay en el mundo son las más ricas. ¿Sabían eso? Son las más ricas. Y el dinero lo van a usar para lograr sus propósitos. Son seductores. Hermanos, estaba pensando, yo soy un convencido, hermanos, que a nosotros la circuncisión no nos va a afectar. Pues, si aquí viene un judío y se para aquí y dice que nos tenemos que circuncidar, pues, ¿quién le va a parar bolas? Honestamente, ¿será eso para lo que quedó escrita esta carta? ¿O habían otras doctrinas que nos podrían perturbar? Hermanos, hay doctrinas, honestamente yo soy muy abierto con el tema, el calvinismo, los reformados, esos son seductores, utilizan lo que sea. Y cuando yo veo en los evangelios, cuando yo veo, perdón, en los hechos y en las cartas, cuando yo veo que se habla del judaísmo, de la circuncisión, y hermano, era tan fastidiosas esas doctrinas y que Pablo tiene que escribir una y otra vez y de volver a hablar de lo mismo y volverse cansón y decir, a mí no es molesto escribir las mismas cosas y me toca volverles a escribir, les escribo. Y uno entiende por qué. Uno entiende por qué.
Para mí, hermanos, en este momento el cristianismo se ve totalmente amenazado con la agenda que tienen los reformados, porque ellos han determinado, según ellos, reevangelizar el cristianismo. O sea, sacar evangélicos para otra iglesia. Honestamente, eso es muy satánico. La división es de Satanás. Cuando afuera, hermanos, casi todo el que usted ve pasar por ahí va para el infierno. Así de sencillo. Casi el 90% de la familia de nosotros, tíos, primos, vecinos, van para el infierno. ¿Por qué tengo que ir a sacar personas de una iglesia que han creído el Evangelio de Cristo y me lo tengo que llevar para otra iglesia? Seductores, seductores. Pero dicen mayormente. ¿Qué quiere decir mayormente? Que no solamente se está tratando una herejía aquí, sino ¿cuántas? Varias. Pero Pablo dice mayormente, la más maluca, la más incisiva, la más intensa es la del judaísmo. Por eso digo, yo creo que esa era la plaga para el cristianismo en esa época, como también estoy seguro que la plaga para la época nuestra es la que acaba de nombrar. El apóstol Pablo en Gálatas y en otras cartas lo nombran una y otra vez. Sí, vamos a Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10, como para ver una sola cita de muchas que hay. Gálatas 1 del 6 al 10 dice, bendito. Muy bien. Estoy maravillado. ¿Qué es maravillado? No es de felicidad precisamente, hermana. Este maravillado es una palabra con alto grado de sarcasmo. Básicamente sorprendido, aterrado. Estoy aterrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, porque es que no lo hay, sino que ¿qué? ¿Que hay qué? Algunos. Tengamos ese dato ahí, algunos. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Quiénes son esos algunos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, como mínimo son personas, ¿cierto? Ahorita vamos a seguir mirando. Como mínimo son personas. Hay algunos, otra vez dice que os qué, perturban. Encontramos esa palabra otra vez. ¿Se les hace conocida? Y quieren pervertir, adulterar, dañar, contaminar. ¿Qué? El Evangelio de Cristo. ¿Por qué digo que tiene que ver con personas? Miren lo que dice Pablo en el versículo 8. Mas si aún nosotros, porque alguno dirá, no, pero es que es fulano de tal o es fulanita de tal, o es que es esa persona que me agrada tanto, o es que es el primo. Entonces Pablo dice, mas si aún nosotros, es más, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La traducción de anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, una persona, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y mire porque sí se trata de personas y de personas allegadas. Pregunta, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa es una pregunta retórica. ¿O trato de agradar a los hombres? Hermanos, hay hermanos que se han salido de una iglesia por agradar a hombres, por seguir personas, porque tienen un compromiso económico, monetario o una amistad. Y eso es terriblemente
peligroso y delicado. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, por allegada que sea la persona, no atendiendo a fábulas judaicas, es lo que vamos a ver a continuación. Y rápidamente vamos a Hechos 20:17. Rápidamente. Hechos 20:17. ¿Qué dice? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué los ancianos, hermanos? ¿Quiénes son los encargados de vigilar el rebaño? ¿Qué come el rebaño? ¿Con qué se alimenta? ¿Quién los está acechando? Hermanos, eso es los ancianos. Vamos al versículo 28. Dice, ¿qué dice? Por tanto, mirad por vosotros mismos, hay que mirar para adentro primero. ¿Y por qué? Por todo el rebaño. ¿Un rebaño de qué está hablando? ¿De qué habla un rebaño? ¿De qué es un rebaño, hermanos? De ovejas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Eso ya lo vimos aquí en Tito, ¿cierto? ¿Qué es un obispo? Sí, un administrador. Hay otra palabra, sobreveedor, superintendente, creo que es la palabra original. Hermanos, ahí es donde el obispo, voy a utilizar una frase del mundo, ahí es donde el obispo se paga. Es una bobada lo que estoy diciendo, pero dice que el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo para eso, para mirar por él mismo y por el rebaño. Un pastor, un anciano, un obispo que no le importa el rebaño, pues hermano, no, está en el lugar equivocado. Pero dice para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, el Señor, la ganó por su propia sangre. La iglesia es ajena, no nos pertenece de ninguna manera. Y él dice, él asegura en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice ahí? Que no perdonarán al rebaño. No les importa la gente, ellos son crueles. Ellos van detrás de sus propios beneficios. O sea, entrarán. ¿De dónde vienen? De afuera. ¿Pero qué dice el 30? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Dice, para arrastrar tras sí. ¿Para dónde los quieren llevar? ¿Detrás de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Detrás de quién? De ellos. Eso. Para arrastrar tras sí a los discípulos. A uno que es un seguidor. Pero ellos los quieren llevar tras ellos. Hermanos, la función de un líder es traer personas tras de mí, tras de nosotros. ¿Sí? ¿Que me sigan a mí? No, hermano, jamás, jamás. Y me encanta el ejemplo de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista tenía muchos seguidores, muchos discípulos, pero cuando aparece la persona de Jesucristo y el Señor empieza a orar, esas personas empezaron a abandonar a Juan y seguían a Cristo. Y llegan algunos de estos metiches que quieren meter cizaña y le dicen a Juan, mire, tus discípulos van tras Cristo. Claro, ¿qué dijo él? Ese es el objetivo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es más, les dijo, es que ese es mi gozo y está cumplido ya. Hermanos, qué lindo. Que las personas sigan a Cristo, pero estos fafarachosos arrastran las personas tras ellos. Ellos se llevan personas con ellos. Usted, eso siempre ha pasado.
Ellos se llevan personas tras ellos. Uno que está siguiendo a Cristo, hermano, aquí llegan muchas personas de diversas iglesias y les ponemos cualquier cantidad de trabas. Honestamente, hermanos, para que se vayan de donde pertenecen. Y es que ese no es el negocio. Hay hermanos queridos que tenemos acá, que hemos entendido, hermanos, que tienen un propósito honesto y tienen argumentos para haber salido de una iglesia y los entendemos y los abrazamos. Pero el objetivo no es llenar este recinto, sacar gente de otras iglesias. Los hermanos que están en el liderazgo saben que el que viene de afuera le ponemos cualquier cantidad de trabas y lo sentamos allá atrás meses. Hermanos, si son honestos y quieren agradar al Señor, ahí esperan el momento. Hay otros que no aguantan el tablazo y se van. Pero es que así es. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Siempre veo el liderazgo involucrado en estos asuntos. El liderazgo siempre estará involucrado, sea para bien o para mal. Y como lo dije ahora, lo repito, una persona que no cuida bien el rebaño, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, ese no es de fiar. O en otro pasaje dice que es un salteador. O en otro pasaje dice que es un asalariado. Uno que tiene intereses personales y el interés es él y jamás el rebaño. Pero volvamos a Tito capítulo 1. ¿Y dónde vamos? Versículo 11. ¿Qué hay que hacer con ellos? Abrazarlos. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso dice ahí. ¿Qué quiere decir que es preciso? Necesario, ¿cierto? Es necesario. ¿Qué será tapar la boca? No me imagino a Faber aquí con un poco de mordazas tapando de la boca a un poco de personas. Eso no es, ¿o sí? ¿Sí? No, ¿cierto? Hermanos, tapar la boca es no permitirles hablar. Una persona que no es de fiar doctrinalmente no puede ejercer un ministerio público en la iglesia. No puede. Y ahí el liderazgo tiene que actuar. ¿Quién más? Ahí tiene que manifestarse alguien de liderazgo, si es posible de la iglesia, o no necesariamente de liderazgo, pero pues creo que es el que tiene el carácter y la indicación de parte de Dios para cuidar el rebaño. No ministerios. Si es una persona dudosa, no debe participar en un ministerio. Y ya sabemos cuál es el segundo paso, ¿no? ¿Cuál es? Primer paso es taparle la boca. Y esa puede ser la amonestación que habla ya en el capítulo 3, versículo 9, creo. 10. ¿Y el otro es qué? El otro paso es ¿cuál? Deséchalo, deséchalo. Si ven, hermanos, que no hay mucha vuelta, en estos casos no hay mucha vuelta, porque es que son un peligro para la iglesia, es un riesgo para la iglesia, hermanos. Que a mí me impacta mucho, hermanos, porque yo veo la Biblia y en otros casos el Señor allí anima a ayudar a los necesitados, ¿cierto? Es más, dice que sostener a quienes, ¿a quiénes? A los débiles, muy bien. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Perdonar cuántas veces? Una ofensa. 70 veces 7, si el otro viene arrepentido. Sí, sí ven lo interesante, o sea, como es esa paciencia, esa longanimidad, esa humildad, pero yo aquí no veo eso.
Yo aquí no veo eso. Es que si el otro me está murmurando de mí y dice que yo soy un ladrón, o que soy gay, o que soy un avaro, o que soy lo que sea. Bueno, es algo que tampoco hay que aguantarlo toda la vida. También está causando daño a la iglesia, ¿cierto? También es una persona malintencionada. Pero de alguna manera, el perezoso, sea lo que sea, hermanos, yo veo que el Señor nos manda como a tener como mucha consideración con ellos. Después dice, considerándote a ti mismo, si es cogido en una falta por ahí. Sí notan eso, pero yo aquí no veo eso. Aquí yo no veo eso. Aquí, hermano, la situación es diferente, es un tema doctrinal y aquí está tajante. Hablábamos con los varones el domingo leyendo la carta a Gálatas, y si ustedes van y leen la carta a Gálatas, cuando Pablo saluda en las cartas, es ese amor, abrazos y picos por aquí, que ósculo, que la gracia del Señor sea con vosotros, y cierto, en Gálatas no, el hombre saluda, y si miran el último versículo, se despide secamente y ya, él va y trata el asunto. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto merece un cuidado especial y una seriedad especial. Eso es lo que yo veo ahí. ¿Qué hacen estos personajes? ¿Qué hacen? ¿Dónde vamos? Versículo 11. Ya dijimos que es tapar la boca. ¿Qué hacen? Dice que trastornan. ¿Saben que la palabra original de trastornar es como voltear? Interesante. Voltear. ¿Sí? Ya captaron la idea, ¿cierto? Trastornan casas enteras. ¿Será que ellos vienen y se echan una casa al hombro y la voltean para el otro lado? ¿Sí? ¿Es eso? Ahí dice que casas. ¿Qué será eso? Familias. Familias. Trastornan casas enteras, habla de que voltean familias enteras. ¿Hemos visto eso? Estos seductores hacen esa nefasta labor en casas, en las casas, porque muchas veces esa labor terrible en la iglesia les queda difícil hacerla. Hace ya muchos años tuvimos el caso de un hermano que agarraba a los jóvenes por ahí en el pasillo y les empezaba a hablar de los ancianos. No, hermano, ustedes no son tenidos en cuenta aquí. Usted ha visto que los ancianos los tienen en cuenta ustedes. Ustedes son un cero a la izquierda aquí en esta congregación. Y eso va generando que, ve, sí, mira que no me tienen en cuenta. Yo como soy de elocuente, como soy de querido, de lindo, de bello. Y en esta iglesia a mí no me tienen en cuenta para nada. Y después allá en la entrada se sentaba ya con otro joven y otra cosa, que la manera de enseñar de fulano, de aquel otro. Pero como sea, eso aquí es muy fácil de evidenciar. Entonces ellos recurren ¿a qué? ¿A dónde? ¿A dónde llegan? A las casas. Hermanos, ahí es un área y un lugar donde es muy difícil que alguien pueda dar cuenta de usted, ¿cierto? Yo creo que usted cree que yo soy un hermano buen testimonio, ¿cierto? Uno aquí es una belleza, ¿o no? Todos son una belleza aquí. Hermano, véngase a vivir conmigo unas 2 semanas a ver qué dice de mí. De pronto no soy tanta belleza. En la casa, hermanos, es donde se da convivir, hermano, convivir, convivir. Ahí se da cuenta usted quién es quién. Pregúntele al compañero de la universidad o al compañero de la fábrica con el que usted trabaja. Pregúntele al esposo, a la esposa, en las casas, hermano. Y hay una cosa que sabe que me preocupa, que Satanás está entrando en las casas por medio de YouTube.
donde ustedes escuchan todos sus sermones de todos estos seductores. No los voy a nombrar porque es que son miles. Ya he nombrado algunos, ¿no? Ustedes saben cuáles son. ¿Sabe quién puede controlar su casa? Usted. Usted puede controlar su casa, yo controlo la mía. Y eso que sí, sí mucho, sí mucho, estando de buenas. Pero la casa suya la controla usted. Y usted dará cuenta a Dios por eso. Usted dará cuenta a Dios por eso. Otra modalidad de estos soñadores, dice por allá en otra carta, otra modalidad. Enseñan por intereses personales. Y aquí puede ser dinero, ¿sí? ¿O qué más? O otros beneficios diversos, no necesariamente dinero. Favores, preeminencia, preferencia, pero puede ser también dinero, ¿no? ¿Y qué dice que esto qué? ¿Qué dice ahí? Dice que no conviene. ¿Que sí o que no? Que no conviene. O sea, que no edifica o que es riesgoso. O no edifica o es algo riesgoso, es algo que tiene un peligro, un riesgo para mí. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo con algunos hermanos que me dicen, hermano, es que yo escucho esos predicadores porque tienen unas prédicas tan hermosas. Hablaban de la familia, hermoso. Y ellos no tocaron esa doctrina. Y yo le decía a ese hermano y a una hermana también, hermana, cuando hacemos el ágape aquí, en esa mesa hay de todo, ¿cierto? Los primeros son felices, van para allá, para la mesa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay de todo. ¿Y cómo es lo que hay ahí? Bueno, maluco, rico, pero hay un alimento, hay uno, solamente uno, hay 100 cosas ahí para comer, pollo, carne, albóndigas, uy, mejor dicho, el que no sabe cómo es, está invitado al 24, es 24 de mayo, es el ágape. Y hay de todo ahí, arroces diversos, ensaladas de una de la otra. Uf, ¿cómo haces, hermano, para hablar esas cosas hasta ahora, cierto? Dirán ustedes. Cuando uno viene del trabajo, del estudio, y hasta ahora les estoy haciendo un mal. Pero el ejemplo que yo pongo es, en toda esa mesa hay un producto con un veneno mortal. Todo muy rico, muy delicioso, pero hay uno con un veneno mortal. ¿Usted se arriesgaría, hermano y hermana, a mandar la mano y comerse algo de lo que hay ahí? La madre, yo no. Uf, no creo que me haya dado una gastritis una hora más que me aguante. Voy a ir del mono y me compro un pan café. Ahí cuando sea con una perlita o algo. Y se me pasa la gastritis, pero yo no como eso. Bueno, más o menos es lo que pasa cuando usted dice, hermano, enseñan tan hermoso. Sí, yo sé que ellos están torcidos doctrinalmente, pero enseñan muy bonito. Dice que no conviene. Aquí dice que no conviene. En la Biblia dice que no conviene. Versículo 12. Eso lo hemos leído mucho. Los hermanos ya nos han explicado eso. Voy a pasar muy por encima. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, de los cretenses, ¿no? De los cretenses, ¿cómo eran? Los cretenses, ¿cada cuánto? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por eso dice en el 3:14 que se pongan a qué, que trabajen, que pongan a trabajar porque eran como unas bellezas, que pongan a trabajar para que tengan que compartir con otro que tenga necesidad. Eso dice en el 3:14. Eran ociosos. Ya eso lo han desarrollado mucho los hermanos. Voy a pasar un poquito por ahí por encima porque estamos hablando de otro tema. Pero en el versículo 13 Pablo lo confirma, o sea que sí era que el mismo cretense
definió a los cretenses de esa manera tan lamentable. O sea, él mismo reconoció, y no tomo así, un personaje que ya hasta el nombre lo dieron aquí ya. Y Pablo lo confirma en el versículo 13, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice? Sopórtelos, repréndelos como duramente, dice, para que sean sanos en la fe. Por tanto, o por lo dicho, dice, repréndelos duramente. Este duramente habla con severidad, es la palabra original, con severidad. O sea que no se puede, ¿qué? No se puede tolerar eso en la iglesia. Sí, sí hemos notado como la firmeza con la que se escribe esta carta. Y ahí dice, ¿para qué? Hay un resultado, hay mayor resultado reprendiendo duramente que soportando. Hermano, a veces nos hacemos ignorantes, somos indiferentes cuando está pasando algo. Ah, hermanos, es que meterse en la vida del otro es tan maluco y sí, termina siendo un odiado porque va a darle un consejo al hermano. Hermano, pues si usted no hace eso, usted no tiene el carácter de un anciano, de un pastor. Si usted no es capaz de meterse en la vida del otro, usted no puede ser pastor. Así de sencillo. Y entonces tolerarle y darle la palmadita en la espalda es dañino, pero reprenderlo duramente, ¿qué dice aquí? Que tiene un buen propósito, tiene una buena finalidad para que sean ¿qué? Sean sanos en la fe, limpios, sanos, transparentes. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ese era el contexto de ellos allá, aunque eran varias cosas, ni a mandamientos de hombres, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Se apartan. ¿Qué quiere decir que se apartan? ¿Siempre estuvieron errados? ¿Sí? No. Uno que se aparta es uno que militó, que estuvo ahí al pulmón. ¿Pero qué hizo? Se apartó. ¿Se apartó de dónde? De la verdad. ¿Qué dice? ¿Que lo atendamos o que no? ¿Qué dice ahí? Es un no rotundo. Es un no rotundo. No atender. Dice no atender. ¿Qué es atender? Escuchar. No lo escuche. Es más, por allá atrás dijo que le taparan qué? La boca. Pero eso es en la iglesia. Pero afuera, ¿qué dice? No lo escuche. Porque trastornan casas enteras. Acá, pues si hay un liderazgo, hermano, que medio haya visto la escritura, le tapará la boca. Pero afuera, ¿quién se la tapa? ¿Quién le mocha los dedos para que no ponga mensajes por WhatsApp? Para que no mande invitaciones. Aquí dice, no lo atienda, no lo escuche. Las fábulas hablan de ficción, de cuentos. ¿Se acuerdan de las fábulas? Nosotros tenemos uno famoso, Rafael Pombo. Estos mocosos no saben quién es Rafael Pombo. Para nosotros nos tocó, ¿cierto, hermano Samuel? La fábula de Rafael Pombo. Para ver también, no se las venga a dar acá de pollo. El Rin Renacuajo. ¿Sabe qué hizo el Rin Renacuajo? Usted que lo nombró. No salga, le dijo mamá. ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo él? Contumaz y rebelde. Contumaz y rebelde. No atender a cuentos, hermanos, cuentos. A veces nos echan cuentos que no podemos. Y habla de mandamientos de hombres. Mayormente, ¿cuál? El de la circuncisión. Mayormente, o sea, Pablo es consciente de que esto es lo que más los estaba afectando, pero eran muchas más cosas. O sea, en esa época, para ellos, porque esos judíos tenían todas esas prácticas de la ley que los estaba realmente asfixiando. No tenían paz en cuanto a eso. Dice que se apartan de la verdad. Ya lo dije, el que se aparta es uno que militó.
Y si se aparta de la verdad, quiere decir que la cambió ¿por qué? Por mentiras. Hay personas que cambian la verdad por mentiras. Hay personas que cambian la verdad por mentiras. Una vez hablé con un hermano por teléfono y que fue de esta congregación y me dijo, hermano, dígale a los hermanos en la iglesia, lléveles muchas saludes y dígales que yo cambié mi posición doctrinal. ¿Qué hizo él? Se apartó. Él cambió su posición doctrinal. Seguramente muchos saben quién es el personaje. Después escuché a otro que estuvo aquí enseñando, que aprecio mucho. Escuché una prédica de él y un día dijo, hermanos, yo a partir de este momento cambié mi posición doctrinal. Eso dijo. ¿Qué hay que hacer ahí? Que vaya y lo convenza. No veo eso por ninguna parte. Pero hay otros que se apartaron de la verdad y ni siquiera lo reconocieron. Ni siquiera tuvieron el valor, las agallas para decir, yo cambié mi posición. Yo ya no creo en eso. Yo creo en otras cosas. ¿Qué dice Dios entonces? ¿Que sí o que no? Que no. Y terminamos, voy a leerlo solamente con algunas características de falsos maestros. 15:16 dice, todas las cosas son puras, pero ¿para quién? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, rebeldes, acuérdense de esta palabra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces tenemos en la lista, hermano, herejes, inmorales, ávaros, cualquiera sea el caso, son unos que dan mal testimonio por su actuar y por lo que están creyendo. Señor bendiga su palabra, hermanos. Fui un poco rápido. eh, y el Señor nos bendiga y nos ayude porque somos vulnerables. Esa es la verdad. Pero somos más vulnerables cuando no estamos capacitados para conocer la verdad, como dice el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Tal como que, como él quiera, tal cual como ha sido enseñada. No hay pierde. Usted aprendió, hermano, y vino a los pies de Cristo y aprendió una doctrina. Hay cosas que parecen como más elocuentes, pero eso no es, es lo que el Señor nos ha enseñado y gloria a Dios por eso. Hermanos, terminamos ahí.